Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Vamos este día vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 6, así es que le invito a que abra su Biblia en Isaías capítulo 6 y quiero decirle que Dios es un Dios de orden y de propósito. ¿No es verdad? La Biblia dice que Dios es un Dios de orden y de propósito. Bueno, y todo lo que Él hace tiene orden y tiene propósito. Y en la Biblia encontramos la historia tiene un propósito, tiene un inicio y tiene un destino. Y la palabra de Dios nos habla de que hay por lo menos, podemos hablar aquí de 5 pilares del propósito de Dios. En primer lugar, Génesis 1:1 dice: en el principio Dios, ¿qué? Creó los cielos y la tierra. Pero también en Génesis capítulo 3, lo que hizo Dios era maravilloso y perfecto. Pero en Génesis capítulo 3 sucede una tragedia, se llama la caída. El hombre decidió desobedecer a Dios, dijo: yo puedo tomar mis propias decisiones, y decidió desobedecer a Dios. Después tenemos en Génesis 6 el diluvio o la catástrofe, para seguir con las letras C, ¿verdad? Creación, caída, catástrofe. Y vemos que Dios llega un momento en que dice: estoy harto del pecado del hombre, le voy a dar un nuevo inicio. Y entonces trae el diluvio para darle al hombre una nueva oportunidad. Y comienza una nueva oportunidad a través de la familia de Noé. Pero seguimos viendo la maldad en el hombre y al capítulo 11 viene la confusión. Los hombres dijeron: vamos a llegar, nosotros mismos podemos llegar a Dios, vamos a construir una torre y llegue a Dios. Y sin embargo, Dios dijo: no voy a soportar más esto, los voy a esparcir por todas las naciones, voy a confundir su lenguaje, y vino la confusión. Y el hombre vive separado de Dios, el hombre vive separado de su Creador. Y nosotros vivimos en sufrimiento y en quebrantamiento porque estamos separados de Dios. Hoy usted, hoy yo estamos en quebrantamiento, en sufrimiento por el pecado, y ese pecado es precisamente vivir de la manera en que yo creo, independiente de Dios. Puedo tener una religión y hay mucha gente religiosa que está separada de Dios. Hay mucha gente que va todos los domingos a la iglesia, pero que vive en adulterio, que vive en fornicación, que vive en drogadicción, vive en pornografía y en borracheras y en todas estas cosas que la Biblia dice: ninguno que fuera así puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de lo que Jesucristo hace en nuestro corazón, hace una transformación, una limpieza, y comienza desde adentro, no desde fuera. Entonces Dios hace una transformación por nosotros. Déjeme decirle que el Señor claramente, como Él es un Dios de propósito, Él dice, y la palabra de Dios declara claramente lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Así es que en Lucas capítulo 19, la palabra de Dios dice, a ver si funciona aquí, no tiene batería, creo. No tiene batería, salió un foquito rojo. A ver si lo podemos cambiar, pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Él dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjeme decirle, esto lo dijo en circunstancias extraordinarias. ¿Por qué? Porque los religiosos, ¿verdad? Los que pensaban que ellos iban a la iglesia todos los domingos y que ellos ofrendaban y daban sus limosnas y oraban y ayunaban, estaban criticándolo y estaban viendo qué hacía y decían: no puede ser que este hombre que se cree maestro y profeta, que viene de un pueblo que ni siquiera es un pueblo de Galilea, y en los Galileos están más apartados de Dios que nada, viene y se junta aquí con los pecadores. Se junta, es más, había niveles de pecadores, ¿verdad? Había las prostitutas, ¿verdad? Y los pecadores, y hasta abajo estaban los que se llamaban publicanos, eran cobradores de impuestos para Roma. Y el Señor Jesucristo se fue a meter en casa de un publicano que se
se llamaba Zaqueo, y ahí el Señor Jesucristo dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gente, estos religiosos venían y decían, ¿cómo es posible que te juntes con ellos? El Señor Jesucristo les contestaba algo maravilloso. Él dijo que los enfermos tienen necesidad de médico y no los sanos. Déjeme decirle qué precioso, porque yo sé que estoy enfermo. Yo no soy perfecto, soy un hombre común y corriente, más corriente que común, y sin embargo Dios me miró y en su misericordia el Señor Jesús me amó y Jesucristo vino a morir por mis pecados. Cuando estábamos cantando ese canto de Cuán grande es Él, hay una estrofa que no puedo cantar. Simplemente no la puedo cantar porque comienzo a llorar. Y es la última estrofa que dice que cuando pienso que Dios no escatimó a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó para morir por mis pecados. Ahora, de repente se me borró la estrofa en español. ¿Alguien me puede decir cómo va? Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino, me salvó a mí y en una cruz sufrió por mí y murió. Ese es el amor de Dios por usted. Ese es el amor de Dios por mí. Yo soy pecador, Jesucristo no tenía pecado y Él tomó mis pecados y fue a una cruz a morir por mí. Dios siempre, siempre toma la iniciativa para venir a buscar a las personas. Siempre, Él siempre toma la iniciativa. Dios está buscando. Por eso digo, si es la primera vez que usted viene aquí, a lo mejor dijo, qué diferente es. O sea, ¿por qué apagan las luces? ¿Por qué la música? ¿Por qué los cantos? Porque estamos acostumbrados a adorar a Dios de una manera tradicional, muy litúrgica a veces, ¿verdad? Y es la única manera que hemos aprendido, pero el Señor Jesucristo vino a darnos libertad para adorarle. Y precisamente lo que vamos a hablar en esta mañana es cómo poder adorar y cómo ser adoradores de Dios. Es que Dios siempre toma la iniciativa, no importa cómo te sientas delante de Dios. Tal vez tú te sientes el peor de los pecadores, la peor de las pecadoras, ¿verdad? Pero déjame decirte, no importa cómo tú te sientas, el Señor Jesucristo vino a salvar a cada persona. Vino por esa mujer samaritana que había tenido 5 maridos y con el que vivía ni siquiera era su marido. Y el Señor Jesucristo vino a rescatar. El Señor Jesucristo vino a romper las barreras raciales. Nadie se juntaba con los samaritanos. Él fue a la ciudad de Sicar, que era una ciudad de Samaria, para encontrarse con esta mujer. Y toda la ciudad de Samaria, de Sicar, salió con el Señor Jesucristo y dijeron, ahora creemos, no solamente por tus palabras, mujer, sino porque ahora hemos escuchado y hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo se quedó 2 días en esa ciudad samaritana. Qué impresionante. No importa que usted piense, no, yo sí soy bueno, porque hay gente que piensa que es muy buena, ¿verdad? Yo nunca miento, yo nunca robo, yo nunca mato. Ellos piensan que porque no roban y no matan, son muy buenos. Déjeme decirle, había un jefe de los religiosos que se llamaba Nicodemo. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. No importa si usted es un crítico de la iglesia, porque hay críticos, ¿verdad?, de la iglesia y todo critican, ahí nomás piden dinero, ahí son unos hipócritas, ahí nomás esto y muchas cosas de ese tipo que la gente dice. Había un crítico impresionante de la iglesia, un enemigo de la iglesia tremendo, se llamaba Saulo de Tarso. Y un día, persiguiendo a la iglesia y persiguiendo a la gente, a los cristianos, de pronto tuvo un encuentro con aquel que perseguía, que se llama Jesús, y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo se levantó y dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y ahí Saulo tuvo un encuentro que transformó su vida, y ese Saulo se convirtió en nada menos que en el apóstol Pablo. No importa que usted sea crítico de la iglesia, Dios lo puede transformar. Así es que Dios siempre está buscando a las personas. Y el propósito de este mensaje, ya vimos que Dios es un Dios de propósito, y el propósito de esta serie de mensajes que se llama Nuevo Horizonte, es que nosotros nos tengamos un encuentro, así como el horizonte se encuentra el cielo y la tierra, que cada uno de nosotros podamos tener un encuentro fresco entre Dios y nosotros.
Y lo único que estamos viendo es algunas de las disciplinas espirituales que son necesarias para todo creyente. ¿Cuáles vimos? Bueno, vimos su presencia. Fue el primer mensaje. Nuevo horizonte en la presencia de Dios, nuevo horizonte con la palabra de Dios, un nuevo horizonte con la oración y el día de hoy un nuevo horizonte en la adoración. Así es que nosotros estamos viendo el día de hoy cómo podemos ser adoradores. Ahora, ¿qué es ser un adorador? ¿O qué es adoración? ¿Alguna vez le ha preguntado a una persona, si le pregunta a una persona de la iglesia o fuera de la iglesia, le van a dar respuestas diferentes? ¿Qué es adoración? No, pues la música y el liud. Yo me gozo ahí cada vez, el equipo de adoración que tenemos, gloria a Dios, hay que darle gracias a Dios por nuestros hermanos aquí, no solamente ellos, toda la gente que trabaja allá atrás en media, tremendo cada experiencia que tenemos de adoración, pero eso es parte únicamente de la adoración. ¿Qué es la adoración? Vamos a ver este video acerca de las opiniones de la gente acerca de la adoración. Exalta algo, lo quieres y por eso de esa forma lo adoras. La manera en que los cristianos se expresan el amor que sienten por Dios. Un sentimiento de amor extremo, de agradecimiento y admiración hacia un ser que para ti puede ser divino. Algo bien, yo diría que viene como desde adentro, es algo que lleva una fuerza interna, de amor, le lleva como una inspiración, te lleva a una persona que te inspira a hacer cosas buenas. La adoración para mí es un estilo de vida que me permite conectarme con Dios constantemente. Wow. La adoración es un estilo de vida. Y ahora déjeme decirle, él creo que tuvo un acierto. Bueno, su contestación fue acertada. Es un estilo de vida que me conecta con Dios. Y yo le voy a decir algo. Yo creo que la adoración es un estilo de vida que resulta de la conexión con Dios. Y toda persona en la Biblia que tuvo un encuentro con Dios, su vida fue transformada de tal manera que se convirtió en adoradores. ¿Se acuerda de Jacob? Jacob tuvo un encuentro con Dios e inmediatamente, ¿qué hizo? Adoró al Señor y construyó un altar para adorar al Señor. Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo en adoración a Dios. David ofreció adoración y canto y su vida fue una vida no perfecta, pero fue una vida de adoración a Dios. Y el Señor Jesucristo, cuando se encontró con esta mujer samaritana, le dijo, mas la hora viene y ahora es. ¿Escuchó? Juan 5:23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Así es que Dios está buscando y Dios está buscando a ti en esta tarde para que tú seas un adorador. Vamos a leer Isaías capítulo 6 y vamos a ver lo que dice Isaías acerca de cómo nosotros podemos tener este estilo de vida, que sea un estilo de vida de adoración. Isaías capítulo 6, verso 1, dice la palabra de Dios así: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios,
labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y aquí vamos a encontrar en este pasaje 3 cosas que son necesarias para tener un nuevo horizonte en adoración. Ok, Isaías 6, 3 cosas que son necesarias para tener un nuevo horizonte en adoración. Y si ya se fijó, dice ahí el verso 1, en Isaías capítulo 6, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En primer lugar, si tú quieres ser un adorador de Dios y quieres tener un estilo de vida de adoración, lo primero que necesitas es tener una visión de Dios. Necesitas tener una visión de Dios. Y aquí hay algo tremendo, porque lo primero que encuentra Isaías es que al decir: estaba yo y vi en el año que murió Uzías. Y es interesante, el año que murió Uzías, Isaías es un profeta que profetizó entre el año 740 y el 692 antes de Cristo, y era un tiempo de crisis, no solamente una crisis moral, había una crisis espiritual, había una crisis social, y estaban siendo amenazados por Asiria y por el mismo Israel. El reino del norte estaba amenazando a Judá, y en ese tiempo vivió Isaías, y había un rey que se llamaba Uzías, y ese rey parece ser que era pariente o era amigo del papá de Isaías. Entonces había una relación entre el rey Uzías con Isaías, y en su juventud lo único que conocía a Isaías era el rey Uzías, y la Biblia dice que Uzías, Dios lo hizo poderoso, y dice que siguió en los pasos de su padre siendo un buen rey. Pero déjeme decirle algo que pasó con el rey Uzías. Una vez que se había hecho poderoso, se enorgulleció su corazón y llegó a tal punto que dijo: voy a entrar al templo y voy a ofrecer incienso a Dios. Y cuando entra en el santuario con el incienso, el profeta Azarías se pone y le dice: no hagas tal locura, esto solamente lo pueden hacer los sacerdotes. Y vinieron otros 80, lo puede leer en 2 Crónicas 26, esto solamente lo pueden hacer los sacerdotes. Y cuando quiso entrar, se le opuso, y lo que hizo Uzías, que se molestó tanto, se enojó con ellos y los quería quitar, cuando en ese momento se da cuenta que le cae lepra y se llena su cara de lepra. Y entonces Azarías lo saca, le dice: salte de aquí, lo saca del templo, y vivió con lepra el resto de sus días hasta que murió. Cuando muere el rey Uzías, obviamente en un tiempo de crisis, porque era un rey que Dios había hecho poderoso. Déjeme decirle, el poder nos enorgullece. Cuando tenemos poder, sentimos que somos lo máximo, tenemos el peligro de caer en ese orgullo, y la palabra de Dios dice que Dios resiste al soberbio. Y lo primero para la caída es el orgullo. Así es que tratemos de mantenernos con los pies en la tierra y siendo humildes. Y lo que hizo Isaías en ese momento era un tiempo de crisis, y obviamente me imagino que Isaías se sentía desalentado, desanimado. Escuche, si usted esta tarde se siente desanimado, ¿hay alguna persona que se siente desanimada, desalentada? Tal vez ha tenido un conflicto con alguna persona, tal vez se ha desanimado y se ha desilusionado de la iglesia. Nos llega a pasar. Pensamos que toda la gente debe de ser intachable, y deberíamos ser intachables como hijos de Dios, pero desgraciadamente somos humanos y muchas veces cometemos errores, y la iglesia estamos aquí para animarnos unos a otros, para cubrir nuestros errores, para orar unos por otros. No somos una vitrina de santos que son perfectos. Jamás pensemos que la iglesia es una vitrina para los santos. La iglesia es un hospital para pecadores que necesitan ser levantados y animados. Entonces, si usted se siente hoy en un momento de desánimo, déjeme decirle, necesita una visión de Dios. Necesita esa visión de la eternidad de Dios. Lo que vio Isaías fue la eternidad de Dios. Dice ahí que vio a
vio a Jehová de los ejércitos, a Jehová, aquí le llama Adonai, y es el Dios creador, es el que hizo todas las cosas. Una de las cosas que la Biblia nunca trata de probar, escuché, la Biblia jamás trata de probar la existencia de Dios. La Biblia da por hecho la existencia de Dios, y desde el primer capítulo de Génesis dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así es que usted tiene un creador. Amigo, amiga que nos visita el día de hoy, déjeme decir, la Biblia dice que usted tiene un creador que lo hizo a su imagen y semejanza, un creador que lo hizo con sus propias manos, un creador que sopló el espíritu de vida en el ser humano, un creador que le ama y que tiene un propósito para usted, y un creador que, aunque nosotros estamos caminando por nuestro propio camino, envió a su propio hijo para morir por nuestros pecados, para darnos perdón y para restablecer la unión que necesitamos con Él. Necesitas seguridad, necesitas aceptación, necesitas amor. Solamente esta mañana o esta tarde, mira la cruz y ahí vas a ver el amor, la aceptación de Dios por cada uno de nosotros. No solamente vio su eternidad, vio su exaltación. Dice que al ver ese trono, dice, toda la tierra estaba llena, y sus faldas llenaban todo. Vio ese trono en el cielo, y déjeme decirle, Dios está sobre todas las cosas. El rey Usías había muerto, y el rey, como dicen, ¿verdad? El rey ha muerto. ¿Qué va a pasar? Déjeme decirle, el rey soberano vive para siempre. Él sigue en su trono, y a veces nosotros necesitamos una visión de Dios, porque en medio de nuestras circunstancias y en medio de nuestras crisis pensamos, ¿quién tiene ahora el control? Y pensamos el Donald Trump ¿verdad? Déjeme decirle, Donald Trump está en la mano del Rey de Reyes y el Señor de Señores, y él no puede hacer absolutamente nada si el Señor eterno no inclina su mano hacia donde Él quiere. Esa debe ser nuestra visión de Dios. No solamente su eternidad, no solamente su exaltación, sino también su santidad. Aquí dice que vio unos serafines. Es la única vez que se encuentran los serafines en la Biblia. Estos seres vivientes que tenían 6 alas que cubrían, o estos ángeles que cubrían sus rostros, sus pies, y volaban y decían: santo, santo, santo es el Señor. Déjeme decirle, ahí vemos la santidad de Dios. Dios es un Dios 3 veces santo. Habla de su pureza, habla de su separación, y eso es una cosa maravillosa, porque aquellos que creen en las filosofías orientales, ¿verdad? O inclusive en estas Wicca y cosas así de nativos americanos, que creen que Dios está en el árbol y Dios está en la rana, ¿verdad? Y Dios está aquí, Dios está. Déjeme decirle, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios es santo, está separado de su creación. Dios es soberano, Él creó todas las cosas, pero Dios no es la creación. Él nos dice que Él es un Dios 3 veces santo, es exclusivo, es perfecto. Y después no solamente eso, ve su poder en el verso 4, dice que cada vez que estos serafines pueden ser también los del capítulo 4 de Apocalipsis, estos que seres vivientes en el Apocalipsis son los seres vivientes que de día y de noche están diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Pueden ser esos serafines, los mismos serafines de Isaías, pero cada vez que estos serafines hablaban, dice que las quiciales del templo, es decir, las bases y todo se movía solamente con la voz de estos seres angelicales, y esto nos habla de su poder. La presencia de Dios sacude todo nuestro mundo, y toda persona que tiene un encuentro con la presencia de Dios va a ser sacudida por su poder. Escuchen, nosotros somos seres limitados en nuestro poder, pero Dios tiene todo el poder. Dejen preguntarle esta tarde, ¿cuáles son sus circunstancias en este día? ¿Estás desanimado? ¿Estás cansado? ¿Estás decepcionado? Déjame decirte, deja de ver tus circunstancias. Deja de ver tus circunstancias y mejor en una visión de Dios. Deja de decirle a Dios: mira, Dios, qué grandes son mis problemas. Mejor dile a tus problemas que qué grande es Dios.